Agradezco mucho la invitación, ya que me va a permitir compartir con ustedes nuestras investigaciones que hemos hecho por muchos años en este padecimiento complejo, mal entendido, que es la fibromialgia. Y lo que pienso hacer es contestar la pregunta que creo fundamental alrededor de la fibromialgia, que es un padecimiento relacionado al estrés. Diversos tipos de estrés están alrededor de las pacientes con fibromialgia. Entonces, la pregunta fundamental que creo que tenemos una respuesta, y esa respuesta difiere de, digamos, la escuela psiquiátrica que dice que es un trastorno de somatización, o de lo que dicen los libros de texto, que es un problema de sensibilización central. La pregunta fundamental es cómo el estrés se puede, y en qué parte del organismo el estrés se puede convertir en verdadero dolor neuropático. Vamos a hablar de nuestras investigaciones acerca de la fibromialgia y cómo, gracias a la escuela de nuestro instituto sobre la cibernética, cómo llegamos a encontrar que en la fibromialgia hay un mal funcionamiento de nuestro principal sistema de respuesta al estrés. La clara relación de la fibromialgia con el trastorno de síntomas somáticos, pero visto desde otra perspectiva. Y nuestra propuesta de hace muchos años, que ahora está corroborada, que la fibromialgia es una verdadera neuropatía dolorosa. Y insisto, contestar la pregunta fundamental: ¿cómo y en qué sitio anatómico diversos tipos de estrés, incluyendo el estrés puramente psicológico, puede engendrar una verdadera neuropatía dolorosa? ¿De qué estamos hablando? De una enfermedad, no dudo en llamarla enfermedad, muy frecuente, afecta entre el 3 y el 5% de la población general. La mayoría de las afectadas son mujeres, aunque con los nuevos criterios esta disparidad mujer-hombre es menor. Lo cierto es que en las consultas que nos llegan, el 90% de las pacientes son mujeres. Se caracteriza por dolor crónico generalizado que tiene ciertas peculiaridades. Este dolor se acompaña de alodinia generalizada. Esto quiere decir que a las mujeres les molesta que les aprieten y hasta la ropa interior les molesta. Y parestesias, muy importante. La mayoría de las pacientes, aparte del dolor, tienen hormigueo, calambres y otras sensaciones anormales. Otro dato fundamental es una fatiga, pero que a diferencia de la fatiga fisiológica, esta fatiga no mejora con el reposo. De hecho, la peor hora es la hora de la mañana, cuando las pacientes amanecen apaleadas, sin poder moverse. Trastornos del sueño, sueño no reparador, dificultades cognitivas, dificultad para recordar, para concentrarse, y lo que desorienta mucho a los médicos. Otros síntomas de diferentes sistemas: intestino irritado, vejiga irritada, incluyendo ansiedad y depresión, muy frecuente. Entonces, cuando llegué, debo decir que yo me formé
en reumatología en La Joya, California, y el doctor Hench, que fue el hijo del premio Nobel que descubrió la cortisona, estaba muy interesado en fibromialgia. De hecho, fue el que propuso el nombre de fibromialgia a una enfermedad que se llamaba fibrositis. Entonces, me familiaricé con el cuadro clínico de la fibromialgia, pero no teníamos idea a qué se podía deber. Al regresar al Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, aquí está Ofelia Chávez, nieta del maestro, que fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. Entonces, hubo la introducción de un nuevo método para estudiar nuestro sistema principal de respuesta al estrés, que es el sistema nervioso autónomo, encargado de la regulación interna y adaptación al medio ambiente. Este maravilloso sistema modula el funcionamiento de todos los órganos internos mediante un balance yin-yang simpático-parasimpático. El simpático nos pone listos para la pelea y la huida y trabaja mediante la producción de adrenalina, mientras que el parasimpático favorece el descanso, favorece la digestión. Insisto, trabaja como un yin-yang. Sube uno, baja el otro. Mantiene los signos vitales y es el principal regulador del ritmo cardíaco. Y tiene estrecha relación con los otros sistemas complejos del cuerpo, como el endocrino y el inmunológico, y desde luego las funciones mentales superiores. A través del sistema nervioso autónomo, nuestras emociones, como puede ser la ira o el miedo, se convierten en alteraciones fisiológicas como la piel de gallina, la dilatación de pupila o las palpitaciones. Bueno, entonces, con la introducción de un nuevo método que es el análisis computacional de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que está basada en el hecho que los latidos cardíacos no son fijos en el tiempo, sino que están variando en milisegundos de latido a latido. Aquí vemos que dura 1272 milisegundos y mide 894, etc. El componente periódico de esta variación está dictado por las dos ramas del sistema nervioso autónomo. Una variación rápida, que es la arritmia respiratoria, y que está modulada por el sistema parasimpático. Cuando una persona está acostada, lo que predomina es el tono parasimpático, ¿verdad? Y cuando alguien se pone de pie para que no se desmaye, viene entonces un influjo simpático debido a los receptores adrenérgicos, y esto está mediado por las catecolaminas. Vean que cuando uno está acostado, lo que predomina es el parasimpático y no hay simpático. Al ponerse de pie, predomina el simpático. Entonces nosotros hemos hecho varios estudios, los primeros con análisis matemáticos convencionales. Aquí estamos viendo el tono simpático durante las 24 horas del día de mujeres sanas. Vean, durante el día tienen un tono simpático alto, viene la noche, el tono simpático baja, les permite dormir y reponerse, y al siguiente día están listas para la pelea o la huida. Mientras que las pacientes con fibromialgia tienen una incesante hiperactividad simpática las 24 horas del día. Esto ha sido corroborado, fuimos los primeros que lo describimos, y ha sido corroborado por múltiples investigadores. Hay metaanálisis y revisiones sistemáticas. En otros estudios, lo que sometimos a las pacientes fue a un estrés que fue muy sencillo. Después de estar acostadas 15 minutos, les pedimos que se pusiesen de pie. Vean lo que pasa con un control normal. Estamos hablando aquí de
la banda simpática, un reflejo del influjo simpático sobre el nodo sinusal. Al estar acostado, un control tiene estos 0.18. Al ponerse de pie, la respuesta normal, obviamente, inmediatamente viene el influjo simpático, lo que impide que nos desmayemos. Mientras que una persona con fibromialgia tiene una actividad simpática incrementada al estar en reposo y ya no puede responder ante el estrés ortostático. Y eso explica el cansancio. Bien. Nos metemos porque esta señal fisiológica de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es extraordinariamente nítida. Entonces nos metimos a las ciencias de la complejidad. Como ya lo mencionó el doctor Gómez Montt, la complejidad nació en el Instituto Nacional de Cardiología con las teorías de Arturo Rosenbluth. De la complejidad vienen varios paradigmas diferentes y conceptos como fractal, que es un concepto fascinante. Es la geometría de la naturaleza, ¿verdad? En la naturaleza no hay círculos, no hay cuadrados, no hay cubos, sino hay fractales. Un árbol es un fractal. ¿Qué es un fractal? Son estructuras autosimilares a diferentes escalas, los que le da una gran eficiencia en absorción, distribución e intercambio. Nuestro cuerpo está lleno de fractales. El pulmón, ¿verdad? Tanto en su árbol respiratorio como en su circulación, es un fractal. El sistema eléctrico del corazón es un fractal. Y lo que es importantísimo, la variación de la frecuencia cardíaca es fractal. ¿Qué quiere decir esto? Que si medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca en 300 minutos, en condiciones de salud, es estadísticamente similar que si la medimos en 30 minutos o en 3 minutos. Entonces, si tenemos esta fractalidad de la frecuencia cardíaca, nos está hablando de un sistema nervioso autónomo resiliente. Aquí nos asociamos con físicos matemáticos del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Expertos en complejidad, y estudiamos la multifractalidad y este exponente que es fascinante en fibromialgia. Y estudiamos 30 mujeres que padecían fibromialgia y 30 controles. Y lo que encontramos es un decremento de la multifractalidad de las oscilaciones cardíacas, que nos habla de una disminución en la adaptabilidad de nuestro sistema de respuesta al estrés, ¿verdad? Y este exponente de Hertz, que el concepto es fascinante, Hertz, perdón, fue un hidrólogo británico que se dedicó toda su vida a ver las avenidas del río Nilo, ¿verdad? Y lo que encontró es que las avenidas del río Nilo, año con año, venían con una armonía, en el sentido que si venía el río Nilo subía de nivel un año al siguiente más. Y de esto quizás se refleja este pasaje bíblico de los 7 años de las vacas gordas y 7 años de las vacas flacas. Bueno, entonces él hizo estos cálculos matemáticos y de hecho la gran compresa que hay en el Nilo fue hecho mediante estos cálculos. Y vimos que en fibromialgia hay un exponente de Hertz anticorrelacionado. ¿Qué quiere decir? Que no hay esta armonía en la variación de la frecuencia cardíaca, que es si a través del tiempo si va subiendo la frecuencia y luego va bajando, sino que las pacientes con fibromialgia tienen como unos aceleradores y frenones, ¿verdad? Entonces, esto puede tener una explicación para la fatiga. Aparte de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, hemos estudiado los síntomas de disautonomía por medio de
cuestionarios al compararlos con artritis reumatoide y controles normales, y vimos que las personas que sufren de fibromialgia tienen múltiples síntomas de disautonomía. Y estudiamos los polimorfismos genéticos de dos componentes muy importantes del sistema nervioso autónomo, que es la catecolmetiltransferasa, que es la que limpia las catecolaminas del cuerpo, y de los receptores adrenérgicos, con el doctor Vargas Alarcón de nuestro instituto, y encontramos que las personas con fibromialgia tienen alteraciones genéticas que las predisponen ya, llamémosle por defecto de fábrica, a tener una hiperactividad simpática, ¿verdad? Bueno, entonces vayamos a este punto controversial: la relación entre la fibromialgia y los trastornos de los síntomas somáticos. Yo no soy psiquiatra ni pretendo ser psiquiatra, ¿verdad? Pero, ¿qué son los trastornos de los síntomas somáticos? Definidos como uno o más síntomas somático angustiante, generalmente dolor, que alteran de manera significativa la vida diaria. Estamos definiendo a las personas que sufren de fibromialgia. Pensamientos desproporcionados y persistentes acerca de la gravedad de sus síntomas. La seguimos definiendo. Ansiedad importante por los síntomas. Dedicar demasiado tiempo y energía para tener los síntomas. Esto es el trastorno de síntomas somáticos. Y estudios bien llevados a cabo han mostrado que entre el 80 y el 90% de las pacientes que sufren de fibromialgia cumplen con estos criterios. Ahora, cambiemos de escenario de manera completa. Supongamos, como ahora estoy convencido que es, que hay una explicación biológica clara para estos síntomas. Y lo que está sucediendo es que la medicina contemporánea ha sido incapaz de explicar estas alteraciones. Entonces, obviamente, si las molestias son reales, la paciente va a alterar significativamente su vida y va a tener pensamientos constantes para darle una explicación para una enfermedad, para un dolor que es real y que una corriente realmente la pone como culpable de su propio sufrimiento, ¿verdad? Estás somatizando. Hace muchos años nosotros propusimos que la fibromialgia es un verdadero dolor neuropático mantenido por hiperactividad simpática, basados en estos datos. El dolor neuropático es independiente de estímulos, no hay daño en el cuerpo, como en la fibromialgia, y la presencia de alodina y parestesias, y ya vimos que estos son típicos de fibromialgia. Mantenido por el sistema simpático por su frecuente inicio postraumático, los datos de hiperactividad simpática y lo que ahora les voy a mostrar, que hemos encontrado que, a diferencia de las personas normales, la adrenalina provoca dolor en las pacientes con fibromialgia. Entonces, esto lo describimos en el 2004. Y esto fue tomado como desdén, hasta con burla, por la comunidad que se dedica a la fibromialgia con dolor neuropático. En este estudio comparamos pacientes con fibromialgia y con artritis reumatoide, y vimos la frecuencia de parestesia, ¿verdad? Y las personas con fibromialgia tienen bastante más parestesias que las pacientes con artritis reumatoide. Y este estudio fue un estudio doblemente cegado, en los cuales inyectamos cantidades minúsculas de adrenalina en el antebrazo de la paciente con fibromialgia y solución salina en el antebrazo contralateral, ¿verdad? Fue doblemente cegado, y lo que encontramos es que en fibromialgia la adrenalina provoca más dolor que el placebo, a diferencia de la artritis reumatoide y los controles. Entonces dijimos,
fibromialgia es neuropatía. Afortunadamente, esto ya se ha corroborado recientemente, ya que varias investigadoras han mostrado un tipo especial de neuropatía asociada a la fibromialgia, que se llama neuropatía de fibras finas. Varios estudios han mostrado neuropatía de fibras finas en fibromialgia. Afecta no solo las fibras que transmiten dolor, sino también las fibras simpáticas de la piel, de los órganos internos y de los vasos sanguíneos. Es diferente a la neuropatía común y corriente de fibras gruesas, ¿verdad? Asociada a trastornos genéticos, endocrinos, autoinmunes, infecciosos y vacunales. Muy importante para nuestras investigaciones es que la forma idiopática se asocia a mutaciones de un canal de sodio que se llama NaV17. Da dolor, parestesias y síntomas disautonómicos como la fibromialgia. Los estudios de electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa son normales y los diagnósticos se hacen sobre todo con una biopsia de piel con tinciones especiales. Esta biopsia de piel todavía no es asequible aquí en nuestro país. Entonces, varios grupos de investigadores encontraron clara asociación de fibromialgia con este tipo de neuropatía. Entonces, lo que nosotros hicimos es estudiar estos nervios delgados que transmiten dolor en la zona más sensible de todo nuestro cuerpo, que es la que nunca quisiéramos que se dañara, que es la córnea del ojo. Entonces, la córnea recibe del ganglio de Gasser la inervación más densa de fibras finas de todo el cuerpo, mucho más que la piel. Y hay un nuevo microscopio, que es un microscopio confocal, que puede definir bien la morfología de las fibras finas. Entonces, con el doctor Manuel Ramírez de la Asociación para Evitar la Ceguera de México, estudiamos pacientes que sufrían de fibromialgia y controles y encontramos una clara diferencia en esta microscopía confocal corneal, ¿verdad? Es claramente diferente lo que hay en las personas con fibromialgia que lo que hay con controles. Esto también ya se ha corroborado por otros grupos de investigadores. Y aún más, encontramos una correlación anatomoclínica entre las alteraciones de los nervios de la córnea y la gravedad de la fibromialgia medida con score, ¿verdad? Entonces, fibromialgia es neuropatía y es disautonomía. La pregunta fundamental, la incógnita fundamental es ¿cómo y en qué sitio anatómico el estrés se convierte en dolor? Entonces, nuestra estrategia fue revisar lo que la rica información que hay en los modelos animales de dolor neuropático inducido por estrés. Y en los animales es claro. Un estrés ambiental como someterlos a ruido constante o a ponerlos a nadar de manera constante o de privarlos de agua hacen que los ratones y las ratas desarrollen neuropatía. Un experimento típico es ligarles el nervio ciático. Y los modelos animales son clarísimos. ¿Cuál es el epicentro en donde diversos tipos de estrés, incluyendo el estrés psicológico, se convierte en dolor neuropático? Y aquí es el mensaje que les quiero pasar, porque esto fue idea nuestra de hace bastante tiempo que ahora se está corroborando.
y se me llena la... Tengo que hacer una reverencia porque es una estructura que ha sido soslayada e ignorada por los neurólogos, una estructura que tenemos en el cuerpo humano, que son los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. Muy pocos aparentes, ¿verdad?, que estos ganglios proponemos que es el sitio donde el estrés se convierte en dolor. Tenemos 31 pares de ganglios y cada ganglio alberga cerca de 100.000 núcleos de fibras nerviosas finas y como en ninguna otra parte del cuerpo, cada núcleo está envuelto por células gliales inmunocompetentes. Trauma, infecciones, hacen cortocircuitos entre normalmente en este ganglio no hay inervación simpática, pero después de trauma hay gemación de fibras simpáticas y hay un cortocircuito entre las fibras simpáticas y las fibras nociceptivas. Estos ganglios son refugio de agentes infecciosos, como herpes y como el virus del COVID. Y como ustedes saben, muchas personas con COVID quedan con COVID prolongado y nosotros proponemos que es por esto, porque aquí se alojan en los ganglios de las raíces dorsales. Estos ganglios tienen canales de sodios específicos, el NaV1.7, codificados en estos genes. Importantísimo. Estos ganglios están ubicados afuera de la barrera hematoencefálica, pero están recubiertos por meninges y por líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo tipo de bicho puede llegar a los ganglios de las raíces dorsales, ahí alojarse, inflamarse y de ahí irse al sistema nervioso central. Atrapan anticuerpos con especificidad antigénica y tienen una estructura única, pseudo-unipolar. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí está el núcleo de la neurona, viene del sistema de la periferia, el axón de la neurona, y tiene un proceso central. Entonces aquí se puede de alguna manera modificar los impulsos dolorosos que vienen de la periferia, o pueden nacer aquí los impulsos dolorosos que se sienten en la periferia, ¿verdad? Esta es una micrografía de esta estructura fascinante. Aquí tenemos el núcleo de la neurona rodeada de células gliales satelitales, todo tipo de células inflamatorias, macrófagos, linfocitos, la gran circulación y la configuración pseudo-unipolar. ¿Cuáles son las evidencias a favor del papel fundamental de los ganglios de las raíces dorsales en el desarrollo de la fibromialgia? Primero, la clara asociación entre neuropatía de fibras finas y fibromialgia. La parte más importante de la neurona está alojada en los ganglios de las raíces dorsales. Y nosotros encontramos ya hace más de una década que la fibromialgia grave se asocia a un genotipo particular de canal de sodio de los ganglios de las raíces dorsales. O sea, hay personas que vienen genéticamente predispuestas a sentir dolor. En las personas que sufren de fibromialgia, el ejercicio incrementa la función de los receptores pronociceptivos de los ganglios de las raíces dorsales. Esto fue una, digamos, escándalo en Inglaterra, porque había una famosa paciente, se llamaba Mirza, que estuvo internada toda su vida por fibromialgia, diagnosticada en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Cuando murió, se hizo la autopsia y se encontró que tenía inflamación de los ganglios de las raíces dorsales. Entonces, estos patólogos describieron que 3 de las 4 personas que tenían encefalomielitis
más miálgica, síndrome de fatiga crónica, que se traslapa con la fibromialgia, tenían inflamación de los ganglios de las raíces dorsales. Y esto es un estudio que ha venido a modificar el concepto totalmente. La inmunoglobulina G, o sea, donde están los anticuerpos, se aislaron de pacientes de fibromialgia y se inyectaron en el peritoneo de los ratones. Y los ratones desarrollaron fibromialgia. Y no solo desarrollaron fibromialgia, sino desarrollaron neuropatía, y esta IgG se deposita exclusivamente en los ganglios de las raíces dorsales. ¿Y por qué la fibromialgia es más frecuente en la mujer? Porque existe un claro dimorfismo sexual en la neuropatía dolorosa inducida por el estrés. En roedores, el estrés ambiental, insisto, como ruido constante, induce dolor selectivamente en las hembras, y este fenómeno es dependiente de la integridad de los receptores adrenérgicos, ¿verdad? Las hormonas femeninas como prolactina, estrógenos y progesterona facilitan la inflamación de los ganglios de las raíces dorsales. Entonces nosotros lo publicamos en esto diciendo qué es la fibromialgia en las mujeres: una somatización o un dolor neuropático inducido por estrés. Bueno, entonces, para estudiar esto a fondo, yo siempre he creído en las investigaciones transdisciplinares y me metí a PubMed a ver quién estaba haciendo cultivo de los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. Y está aquí el doctor Francisco Mercado del Instituto de Psiquiatría. Me puse en contacto con él, y ha sido porque también he hecho estudios con oftalmólogos, con antropólogos, con todo. Y él tomó la idea, él y su grupo, con todo entusiasmo, y consiguió una beca de CONACYT. Y estamos haciendo este estudio, los resultados preliminares, y quiero agradecer al grupo de Francisco Mercado, que vimos que en cultivos primarios de ganglios de las raíces dorsales, ¿verdad?, vimos que lo que se activaba más son las células gliales satelitales que están alrededor de los ganglios de las raíces dorsales al comparar pacientes con controles. Entonces, esto nos llevó a publicar recientemente esta propuesta, que la fibromialgia puede ser una gliopatía satelital, o sea que estas células gliales satelitales que están alrededor de las neuronas de los ganglios de las raíces dorsales son el epicentro del dolor neuropático. Y se ha visto que ante el estrés ambiental, las células gliales producen citoquinas inflamatorias e inducen dolor. Entonces, para finalizar, vamos a las conclusiones. Estas son conclusiones, insisto, coloreadas de acuerdo a nuestras investigaciones, y de manera con mucho orgullo les digo que no están de acuerdo con lo que dicen las escuelas gringas o nórdicas. Bueno, primero, el concepto de trastornos de síntomas somáticos solo refleja la ignorancia de la medicina contemporánea sobre la relación estrés-dolor neuropático y disautonomía. Es lógico que una persona que sufra de dolor y disautonomía de manera crónica, que no encuentre respuesta en la medicina científica, tenga pensamientos persistentes de ansiedad acerca de sus síntomas y dedique mucho tiempo intentando encontrar la solución. Y las últimas conclusiones: nuestras investigaciones difieren de la teoría en boga que conceptualiza la fibromialgia con un dolor nociplástico. Es un neologismo que se trata de imponer.
de sensibilización central. ¿Qué proponemos nosotros? Que fibromialgia es disautonomía, que fibromialgia es neuropatía, que el estrés puramente psicológico puede inducir una neuropatía dolorosa generalizada. Estamos convencidos de esto. El estrés puramente psicológica puede derivar en una neuropatía y que las células gliales de los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal son el epicentro donde diversos estresores pueden convertirse en dolor neuropático. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Martínez Lavín. No sé si Francisco Mercado quiere hacer algún comentario. Buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la mención. La verdad es que nuestra participación ha sido pues relativamente nueva y es pequeñísima en esta investigación del doctor Martínez Lavín. Y ha sido una colaboración muy productiva en donde han participado, bueno, quisiera mencionarlos a los doctores Angélica Almanza, el doctor Pedro Segura, que son quienes son el grupo de trabajo aquí en el instituto. Y lo que hemos podido constatar de primera mano, pues es que este sustento que a nivel celular estamos encontrando, pues bueno, hace muy buen match con todos los síntomas clínicos que se encuentran, cuando menos en el principal síntoma de la fibromialgia, que sería el dolor. Pero bueno, yo sería todo lo que tendría que decir al momento. Muchas gracias. Doctor Martínez Lavín, aquí la investigación clínica la empezó hace 40 años Juan Ramón de la Fuente estudiando el cortisol y el estrés. ¿Cómo están los niveles de cortisol en sus pacientes? Igual es un nivel alto, pero ya no pueden responder al estrés, ¿verdad? Cuando se ponen a las personas bajo estrés, ya no levantan los niveles de cortisol como debe de ser, ¿verdad? Entonces es una hipocortisolemia constante. Bueno, pues le agradecemos mucho su presentación, sus pioneras investigaciones. Nos está usted diciendo que hay 2 millones de mujeres en México que tienen esta enfermedad. ¿Quién sabe qué opine la sociedad de sus molestias? Seguramente muchas de ellas son catalogadas con el apelativo del siglo XIX de histeria. Y realmente lo felicitamos y le agradecemos mucho